Hay palabras que hieren más que cualquier golpe, y ese día, él las usó todas. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde en la Casona de San Ángel, un restaurante conocido por su elegancia y por atender a la élite de la ciudad. El ambiente era perfecto, las mesas estaban impecables, el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores frescas, y una música suave acariciaba el oído de los comensales. Camila Rodríguez, de 28 años, tez morena, cabello recogido y mirada firme, se movía entre las mesas con la destreza de quien conoce cada rincón del lugar. Llevaba 3 años trabajando allí y se había ganado la confianza del chef y el respeto de los clientes habituales. Sabía que en un sitio así, cada paso, cada palabra y cada sonrisa formaban parte de la experiencia que los comensales esperaban. Ese día, sin embargo, la calma se rompió. La puerta principal se abrió y entró Hans Richter, un empresario europeo conocido en el mundo hotelero de lujo. Alto, de cabello canoso perfectamente peinado, vestía un traje azul marino hecho a la medida y en su muñeca brillaba un reloj suizo que parecía costar más que el salario anual de la mayoría de los empleados del restaurante. Lo acompañaba un socio mexicano, elegante pero visiblemente incómodo con la presencia altiva de Hans. Camila se acercó con una sonrisa profesional para ofrecer la carta, pero Hans no la tomó. En cambio, la miró de arriba abajo, deteniéndose en su piel y su uniforme, como si estuviera evaluando un objeto. Luego, inclinándose ligeramente hacia su socio, murmuró algo en alemán. El tono lo decía todo, no eran cumplidos. Entre pequeñas carcajadas, Hans soltó frases que Camila comprendió perfectamente, aunque él asumía que no. La llamó sirvienta exótica y decoración del lugar, como si su presencia solo sirviera para adornar el ambiente y no como una profesional que hacía su trabajo. Camila sintió un nudo en la garganta. El golpe de aquellas palabras no era físico, pero calaba profundo. No dijo nada. No todavía. Caminó hacia la barra con pasos medidos, sirvió un vaso de agua para la siguiente mesa y respiró hondo. Sabía que en un lugar así, levantar la voz contra un cliente poderoso podía costarle el trabajo. Pero también sabía que no iba a quedarse callada para siempre. Y lo que ocurrió después, nadie en ese restaurante lo vio venir. Ese día comenzó con algo que parecía insignificante. Camila había aprendido a convivir con ciertos gestos y miradas. En un restaurante de lujo como la Casona de San Ángel, no era raro que algunos clientes asumieran, sin siquiera preguntar, que por su color de piel y acento, su lugar estaba sirviendo y no atendiendo mesas. Lo había soportado con profesionalismo, porque necesitaba el trabajo. Pero lo de Hans Richter era distinto. No era una mirada altiva o un comentario disfrazado de cortesía, su desprecio era abierto, sin cuidado por ocultarlo. Al regresar con una bandeja para tomar la orden, Camila encontró a Hans hablando con su socio en alemán, sin siquiera girar la cabeza para reconocer su presencia. Entre risas, mencionó platos que no estaban en el menú, como si estuviera probándola, como si buscara verla fallar. Cuando ella, con amabilidad, le explicó que esos platillos no se ofrecían en el restaurante, él hizo un gesto burlón, volvió a dirigirse a su socio y soltó otra frase en alemán que Camila entendió perfectamente, ni siquiera sabe de comida, solo está aquí para servir. Camila apretó los dientes. Estaba a punto de responder, pero una mano en su hombro la detuvo. Era don Ernesto, el gerente. Con voz baja y mirada nerviosa, susurró. Cuidado, Camila, ese hombre es amigo de inversionistas. No te metas en problemas. Ese breve consejo era una advertencia directa, no importaba si ella tenía razón, enfrentarlo podría costarle el empleo. La jerarquía del dinero y el poder no perdonaba a quien se atrevía a desafiarla. Camila tragó saliva. Sentía un calor en el pecho, una mezcla de rabia e impotencia, pero sabía que debía esperar el momento adecuado. Hans y su socio continuaban conversando, ajenos a que alguien más en el salón entendía cada palabra que decían. Fue entonces cuando lo vio, a unas mesas de distancia, un joven cliente, de traje sencillo y mirada aguda, observaba la escena con atención. No estaba sonriendo, no estaba distraído. Sus ojos seguían cada movimiento, cada gesto. Y entonces, él apareció. Hans Richter no solo era rico. Era influyente, y eso lo hacía más peligroso. Su socio mexicano, Andrés Herrera, no se quedaba atrás. Dueño de varios negocios en la ciudad, con contactos en política y en el sector inmobiliario. Entre ambos, tenían suficiente poder para incomodar a cualquiera, y don Ernesto lo sabía. Esa era la razón por la que, aunque veía lo que estaba pasando, prefería mirar hacia otro lado.
Para Camila, esa complicidad silenciosa significaba una cosa: estaba sola. O al menos, eso parecía. Hans tomó la carta, hojeándola como si estuviera revisando un documento sin importancia. Después la dejó sobre la mesa y, con un gesto arrogante, le pidió a Camila que repitiera cada una de las opciones que había mencionado antes. No lo hacía porque no hubiera entendido, lo hacía para burlarse de ella, marcando cada palabra con una sonrisa que destilaba condescendencia. «¿Perdón? ¿Cómo dijo?», preguntaba, alargando la frase, fingiendo dificultad para comprender su acento. Luego, sin esperar respuesta, se inclinaba hacia Andrés y soltaba una carcajada seca, como si el simple hecho de oírla hablar fuera parte de una broma privada. Volvía al alemán, pronunciando frases con un tono tan pulido que, para cualquiera que no conociera el idioma, sonarían sofisticadas. Pero Camila entendía perfectamente, eran insultos directos, descripciones humillantes de su aspecto, su origen y hasta de su forma de moverse. Cada palabra reforzaba la sensación de que esto no era solo un ataque personal. No era un cliente grosero más. Era un recordatorio vivo de cómo el dinero y el poder podían blindar a alguien de cualquier consecuencia. En su mundo, él podía decir y hacer lo que quisiera, confiando en que nadie se atrevería a desafiarlo. Camila apretó la bandeja contra su cintura, intentando mantener la calma. Su respiración era controlada, pero sus ojos comenzaban a reflejar algo distinto, la chispa de quien no está dispuesta a dejar que la pisoteen. Y lo peor, es que él aún no había mostrado su peor lado. Creí que sería la última vez, pero estaba equivocada. La comida había avanzado entre comentarios sarcásticos y órdenes innecesarias. Camila mantenía la compostura, sirviendo cada plato con precisión, pero por dentro, cada palabra de Hans era como una gota de ácido cayendo lentamente. Y entonces, llegó el momento que cambiaría el tono de todo. Mientras Camila retiraba uno de los platos, Hans sacó la cartera con total parsimonia, como quien se dispone a dar una propina. Pero en lugar de extender el dinero en su mano, dejó caer un billete de 20 pesos al suelo. No era un gesto torpe ni un accidente, lo hizo con toda la intención. «Para que te compres algo bonito», dijo en un español claro, con una media sonrisa que destilaba desprecio. En la mesa, Andrés soltó una risa incómoda, intentando disimular. Otros comensales voltearon, sorprendidos por la escena. El sonido de los cubiertos y las conversaciones se apagó por unos segundos, el aire se volvió espeso. Camila sintió que todos los ojos estaban sobre ella. No era la cantidad, no era el dinero, era el mensaje. En ese instante, no estaba viendo a un cliente, sino a un hombre que creía que podía comprar dignidad con unas monedas. Se agachó, recogió el billete lentamente, sintiendo el peso de cada mirada. Pero no lo guardó. En cambio, lo colocó sobre la mesa, justo frente a Hans, con un movimiento firme. Sus miradas se cruzaron. La de Hans, fría y arrogante, la de Camila, fija y contenida, como quien mide el momento antes de dar un golpe certero. El ambiente cambió. Algunos clientes bajaron la vista, otros mantenían los ojos clavados en ellos, expectantes. Andrés bebió un sorbo de vino, incómodo. En silencio, Camila dio un paso atrás, pero no de rendición, sino de preparación. Y fue ahí cuando decidió que ya era suficiente. Camila sabía que lo que había ocurrido frente a toda la sala no podía quedarse así. Esperó a que Hans se concentrara en su copa de vino y aprovechó para acercarse a la barra, donde don Ernesto revisaba unos papeles con la frente perlada de sudor. «Don Ernesto», dijo en voz baja, controlando su tono. «Ese hombre me acaba de humillar frente a todos. Necesito que intervenga». El gerente levantó la vista un instante y luego la bajó de nuevo, como si las letras del papel fueran de pronto más urgentes. «No puedo hacer nada, Camila», susurró. «Esos hombres pueden cerrarnos el restaurante si quieren». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. No era solo indiferencia, era miedo. El mismo miedo que hace que las personas con poder actúen como si tuvieran licencia para pisotear a otros. Camila apretó los labios. En ese momento comprendió que estaba sola. Su jefe no la respaldaría. Para él, su trabajo valía menos que una relación con inversionistas extranjeros. Desde su mesa, Hans notó la breve conversación y la forma en que Camila regresaba sin compañía. Sonrió con la calma de un jugador que sabe que el otro no tiene cartas para ganar. «Ah, la señorita volvió», dijo en español, con tono burlón. Luego volvió al alemán, pero esta vez, su voz llevaba un filo distinto, más agresiva, más cruda. Camila respiró hondo.
No podía permitir que la rabia le nublara el juicio. Escuchó cada palabra con claridad, insultos sobre su origen, su acento, incluso insinuaciones ofensivas sobre su familia. Para cualquiera que no entendiera, aquello podía sonar como una conversación sofisticada entre empresarios. Pero para ella, era un recordatorio de que el racismo no siempre grita, a veces susurra en otro idioma. Pero él no sabía que ella entendía cada palabra. Javier Morales, el joven cliente que había estado observando desde su mesa, dejó su copa de vino sobre el mantel y se levantó con paso decidido. Caminó hacia la barra, donde Camila intentaba mantener una expresión profesional mientras su corazón latía con fuerza. Se inclinó ligeramente hacia ella y, en voz baja, dijo: «Yo hablo un poco de alemán, y escuché lo que dijo. No tienes que soportarlo». Las palabras de Javier fueron como un ancla en medio de la tormenta. Camila lo miró, evaluando si podía confiar en él. En sus ojos no había lástima, sino una mezcla de indignación y firmeza. «¿Estás seguro de lo que escuchó?», preguntó ella, aún con cautela. «Totalmente. Y no soy el único, creo que varias personas aquí entendieron, aunque prefirieron callar». Camila sintió algo que no había experimentado en toda la noche: respaldo. No estaba sola. Tal vez no podía contar con su jefe, pero sí con un desconocido que había decidido no mirar hacia otro lado. «Gracias», susurró ella, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era de gratitud únicamente, sino de determinación. Javier se acercó un poco más. «No actúes todavía. Esperemos el momento justo. Si él se pasa de la raya otra vez, yo estaré aquí para confirmarlo». Camila asintió. Era un pacto silencioso. Una estrategia improvisada, pero cargada de intención. Ambos sabían que enfrentar a Hans no sería sencillo. Su poder no estaba solo en el dinero, sino en la red de personas dispuestas a protegerlo. Mientras volvía a su mesa, Javier le dedicó una última mirada que decía: «No estás luchando sola». Camila tomó la bandeja y respiró profundo. La tensión no había bajado, pero algo en ella había cambiado. Ya no era una víctima aislada, ahora había una chispa de resistencia encendida. Pero no sabía que lo peor estaba por venir. Hans dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco, lo suficientemente fuerte como para que varias miradas se volvieran hacia él. Su voz, que hasta ese momento se había mantenido baja y cargada de veneno, se elevó para que todo el restaurante lo escuchara. «Este servicio es inaceptable», exclamó en un español perfecto, proyectando la voz como un actor en un escenario. Andrés, su socio, intentó calmarlo con un gesto, pero Hans lo ignoró. Levantó la mano, llamando la atención del personal. «Quiero hablar con el dueño, ahora». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que si Hans lograba que alguien con poder tomara su versión como la verdad, la historia quedaría sellada en su contra. No importaría lo que realmente hubiera pasado, su palabra valdría menos que la de un hombre con influencias y conexiones. Don Ernesto apareció, nervioso, secándose las manos con un paño. «Señor Richter, ¿hay algún problema?», preguntó con una sonrisa forzada. Hans no perdió el tiempo. «Sí, hay un problema. Esta mesera es lenta, incompetente y», hizo una pausa, buscando la palabra exacta, con una sonrisa maliciosa, «descuidada». Camila sintió como cada sílaba caía como una piedra en su contra. Algunos clientes comenzaban a murmurar, mientras otros, incómodos, intentaban ignorar la escena. Javier observaba desde su mesa, apretando la servilleta entre las manos. Ella sabía que ese era el momento decisivo. Si retrocedía, perdería más que su trabajo, perdería su dignidad. Pero si respondía sin una estrategia, Hans podría darle el golpe final. El silencio en la sala era denso. Hans, satisfecho con la atención que había generado, se recostó en su silla como un general seguro de su victoria. Para Camila, todo se reducía a una sola frase: era todo o nada. Y entonces, pensé que todo había terminado. Camila no se movió de su lugar. Sostenía la bandeja con una mano y observaba a Hans con calma, como quien espera el instante exacto para asestar un golpe. Sabía que él no podría resistir la tentación de seguir humillándola. Y no tuvo que esperar mucho. Entre sorbo y sorbo de vino, Hans volvió al alemán, esta vez sin filtro alguno. Las palabras eran más duras, más hirientes. Se burlaba de su piel barata, de su acento provinciano, y hasta insinuó que seguramente vivía en un barrio lleno de gente como ella. Fue entonces cuando Camila dio un paso adelante. Dejó la bandeja sobre una mesa cercana, enderezó la espalda y, con voz clara y firme,
comenzó a repetir cada palabra, en español. No omitió nada. No suavizó las frases. Las tradujo palabra por palabra, con el mismo tono con el que las había dicho. Dijo que soy una sirvienta exótica, que mi piel parece cuero barato, que vivo en un barrio lleno de gente como yo, pronunció, mirando a cada cliente del salón. El restaurante quedó en silencio absoluto. Los cubiertos se detuvieron a mitad de camino, las conversaciones murieron al instante. Todos los ojos estaban sobre Hans. Él palideció. Su sonrisa altiva desapareció, sustituida por una expresión de sorpresa y, por primera vez en la noche, nerviosismo. Intentó reírse, pero el sonido se ahogó en su garganta. Eso, no es lo que quise decir, balbuceó en español, mirando a su socio en busca de apoyo. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba expuesta. El eco de las palabras de Camila aún flotaba en el aire, imposible de ignorar. En ese momento, la balanza empezó a inclinarse. Y Camila lo sabía. Hans intentó recomponerse, pero sus manos traicionaban un leve temblor. Eso no es lo que dije, balbuceó, esforzándose por mantener la voz firme. Antes de que pudiera continuar, Javier se levantó de su mesa y caminó hacia el centro del salón. Sí lo dijo, afirmó con voz clara. Yo también entiendo alemán. Y puedo confirmar que cada palabra que ella tradujo, es exactamente lo que él dijo. El murmullo en el restaurante creció de inmediato. Algunos clientes negaban con la cabeza, otros sacaban sus teléfonos y comenzaban a grabar. Las miradas, que hasta ese momento habían pasado de largo, ahora se clavaban en Hans como cuchillos. Andrés, su socio, intentó intervenir. Creo que aquí hay un malentendido, comenzó, pero nadie lo escuchaba ya. La escena tenía un protagonista y una víctima, y todos sabían quién era quién. Camila dio un paso hacia la mesa, su postura erguida, sus manos firmes. No había rabia en su voz, sino una calma que imponía más que cualquier grito. Aquí en México, también entendemos el alemán. Y también entendemos la dignidad. Hans tragó saliva. Su mirada buscaba una salida, pero las puertas del restaurante parecían demasiado lejos. El sonido de las grabaciones de los celulares era como un martilleo constante, recordándole que esto no quedaría entre esas paredes. Creo que ya hemos terminado aquí, dijo Camila, dando por concluida la interacción. El silencio fue roto por un aplauso aislado. Luego otro. Y otro. En cuestión de segundos, gran parte del salón estaba aplaudiendo. No era solo por ella, era por el acto de enfrentar, de no agachar la cabeza. Hans se levantó, intentando recuperar algo de su arrogancia, pero su paso apresurado hacia la salida lo delató. Andrés lo siguió, con el rostro tenso y sin mirar a nadie. Camila respiró hondo. Sabía que la noche no había terminado, pero la batalla, al menos, ya estaba inclinada a su favor. Hans salió del restaurante con paso acelerado, sin atreverse a mirar a nadie. Las conversaciones que antes eran discretas se transformaron en susurros cargados de juicio. Cada cliente lo seguía con la mirada, como si el peso de esas miradas fuera un castigo silencioso. En la puerta, un par de flashes de celulares capturaron su expresión, el rostro de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Andrés Herrera lo alcanzó, y juntos desaparecieron en la calle, tragados por la noche de la ciudad. Los aplausos que habían comenzado tímidamente volvieron a sonar. Camila, con el corazón aún acelerado, se limitó a asentir y a volver a su trabajo. No había gritos de victoria, solo una serenidad profunda, la de saber que había defendido su dignidad frente a todos. Días después, un video grabado desde uno de los teléfonos circuló por redes sociales. La escena completa, las palabras de Hans en alemán, la traducción de Camila, el silencio incómodo y la confrontación final. El clip acumuló millones de reproducciones. En cuestión de horas, medios digitales y programas de televisión retomaron la historia. Las reacciones eran unánimes. Hans Richter había cruzado una línea que ni su dinero ni sus conexiones podían borrar. Sus inversionistas comenzaron a emitir comunicados, cancelando acuerdos y desvinculándose de él. Las puertas que antes se abrían con su sola presencia ahora se cerraban con fuerza. En la casona de San Ángel, Camila continuó trabajando. La rutina volvió, pero algo había cambiado. Los clientes la miraban con respeto, algunos incluso pedían su mesa. Don Ernesto, más callado que nunca, evitaba darle órdenes innecesarias. Una noche, mientras acomodaba las copas en la barra, Javier Morales pasó para saludarla. «Hiciste lo correcto», le dijo, sonriendo. Camila le devolvió la sonrisa.
No se trata solo de mí, se trata de no dejar que nos callen. Al salir, respiró el aire fresco y sintió algo que no se puede comprar ni vender, la certeza de haber defendido su valor como persona. Porque hay idiomas universales, y el respeto es uno de ellos.